Joseph William Frazier, mejor conocido como Smoking Joe, fue un peleador de peso completo que se coronó como campeón mundial durante la década de los años 60, 70 y a comienzo de los años 80, peleando durante un periodo de 20 años como boxeador profesional, creciendo en una zona rural de Beaufort en Pensilvania. Frazier provenía de una familia humilde que se dedicaba al campo. El pequeño Joe ayudaba a su padre a arar la tierra. La familia de Joe era aficionada al boxeo. Su padre había comprado un televisor para poder ver ahí las peleas los fines de semana. Joe había quedado impresionado viendo a peleadores como Rocky Graciano, Willie Pep, Joe Louis, entre otros peleadores más. A la edad de 10 años, Joe Frazier había quedado impresionado con lo que veía. El tío de Joe había visto que el pequeño Frazier quería tirar golpes como las grandes figuras del boxeo, así que hizo un costal austero improvisado con trapo, mazorca y musgo. Joe golpearía este saco por más de 6 años todos los días. Joe quería ser boxeador profesional y sabía que para cumplir sus sueños tendría que salir del campo y realizar una vida separado de su familia. Entre lágrimas y tristeza, abandonó su hogar para cumplir su sueño de convertirse algún día en campeón mundial. Se mudaría a la ciudad de Filadelfia, en donde trabajaría en una carnicería para poder solventar sus gastos, practicando boxeo por las tardes y por las noches. Joe era realmente una máquina de tirar golpes en el gimnasio. Su talento lo llevó a competir en el afamado torneo de los Guantes de Oro a la edad de 16 años, siendo campeón 3 años consecutivos en el año de 1962, 1963 y 1964. Participaría en los Juegos Olímpicos de Tokio en el año de 1964, ganando sus primeras peleas por nocauts rápidos. Pero para su última pelea se había roto el pulgar, pero no le había comentado a nadie, para poder disputar así la final, utilizando solamente su mano derecha y solo ocasionalmente la izquierda. Frazier no pudo noquear a su rival esa vez, pero ganaría la pelea por decisión unánime. Joe había ganado torneos importantes como amateur y la medalla de oro olímpica, pero eso no le había generado dinero, más que solo una gran popularidad como peleador y una gran promesa del boxeo. Su entrenador de aquel momento, llamado Jen-Si Chang, le consiguió ayuda económica con un grupo de hombres de negocios, en el que se encontraba Larry Merchant. Esto había sido una gran ayuda para poder seguir entrenando de tiempo completo. En el año de 1965 estaba listo para convertirse en boxeador profesional, ganando su primer pelea en contra de Goody Goss por nocaut en el primer round. El hombre que había visto todo el potencial que poseía era Eddie Foch, quien puliría todo ese boxeo y talento que poseía Joe. Frazier había ganado 17 peleas consecutivas por nocaut. Con un gancho poderoso de izquierda, había vencido a la mayoría de sus rivales, incluyendo nombres de peleadores como Oscar Bonavena y George Chuvalo. Joe se estaba convirtiendo en un peleador muy popular. Había salido en la portada de la revista El Ring, hasta que en el año de 1968, en su pelea número 20, disputaría el título mundial de peso completo de la NISAC ante Buster Mathis, al cual le ganaría por nocaut en el round número 11, convirtiéndose en campeón mundial por primera vez, realizando su sueño de pequeño de ser campeón del mundo, cuando era tan solo un jovencito. Frazier era realmente imparable, noqueando a sus rivales con golpes terribles, realizando con éxito sus defensas del campeonato mundial, ganando a peleadores como Jerry Quarry y Jimmy Ellis, teniendo llenos totales en lugares y arenas más populares como el Madison Square Garden de New York,
el Olympic Auditorium de Los Ángeles, el Coliseo de Houston y el Spectrum de Filadelfia, en donde peleaba ante su gente. Y sería en el año de 1971 que se enfrentaría por primera vez ante Muhammad Ali en la única original llamada Pelea del Siglo, el combate que había reunido a personajes de la farándula, cine, televisión y música, siendo una de las batallas que había atraído una gran expectativa por la forma en que se había llegado a realizar la pelea. Los sucesos para poder concretar este combate habían sido extremos. Ali no se cansó de menospreciar, humillar y hablar todo lo mal posible de Joe. La televisión se había encargado de realizar una gran promoción, siendo esta una de las máximas audiencias televisivas hasta ese momento. Era curioso saber que toda la malversidad entre estos dos peleadores los había llevado a distanciarse, después de haber sido grandes amigos, cuando Ali mostraba respeto por Frazier al haberlo ayudado moral y económicamente, cuando éste no tenía su licencia ni dinero para poder mantenerse. Frazier fue quien le tendió la mano, mostrando todo su apoyo y simpatía. La manera en que Ali le había devuelto ese favor fue despreciándolo y tratándolo mal. Había sido la manera más ruin y despreciable para que Joe pudiera pelear en contra de Ali por el campeonato. Ali había dicho que esa era la manera en la que podía atraer más audiencia para poder vender así la pelea. La enemistad que había surgido entre estos dos peleadores era latente, una rivalidad que traspasó los límites deportivos dentro y fuera del ring. Una pelea que estuvo llena de acción y emoción los 15 rounds que duró el combate, en donde Frazier conectó una gran cantidad de ganchos al rostro de Ali, llegando a derribarlo. Muhammad se levantó de la lona por dignidad y orgullo, llegando en mal estado al final de la campana del último round. Joe Frazier is pretty spent too. Thought it would go this far. Joe Frazier había ganado una de las peleas más importantes de su carrera al vencer a Muhammad Ali, quitándole el invicto, consagrando su carrera. Su fama iba en crecimiento, comenzaba a realizar varias apariciones en películas populares, programas de televisión, revistas deportivas y espectáculos. Tenían la foto de Joe por todas partes, siendo toda una figura e ídolo del boxeo. Frazier estaba realizando sus sueños y aspiraciones de pequeño, cuando era un campesino y golpeaba de niño un saco viejo austero. Frazier venía ganando sus peleas y se mantenía invicto, realizando sus defensas de su título con éxito, hasta que enfrentaría por primera vez a un peleador que era todo lo contrario a su antiguo rival Muhammad Ali, un peleador enorme, imponente, con un poder de manos demoledor. El nombre de ese peleador era George Foreman, quien inmediatamente lastimó a Frazier enviándolo a la lona en el primer round. Pero lo más impresionante es que Joe no caería una sola vez, sino 6 veces más.
Cuando mi padre cayó por primera vez empecé a reír. Papá, levántate, ¿a qué juegas? ¡Para de jugar! ¡Para de jugar! Cuando mi padre cayó por segunda vez me dije, papá, ¿a qué estás jugando? ¿A qué estás jugando? Mi padre cayó 4 veces más. For the 5th time in this fight. Down, Foreman at him again. It's hard to see how Frazier can last. Entonces lo entendí. Papá no estaba jugando. Fue cuando me di cuenta de que mi padre era humano, como cualquier otro hombre. Frazier doesn't know where he is. The fight is over. The fight is over. El corazón de Frazier quería seguir en la pelea, pero su cuerpo se resistía ante tal castigo. El referee decide detener la pelea a Joe en el segundo round, pues estaba siendo masacrado. Muhammad Ali, al ver la manera en que perdió Frazier, no dudó en querer desquitar su derrota, convenciendo a Joe en realizar una revancha. La segunda pelea se daría el 28 de enero del año 1974 por el título de peso pesado por parte de la NAF. Esta vez Ali peleó a la distancia. La pelea no fue tan espectacular y mejor que la primera. No se cumplió las expectativas, pero Ali había cobrado su deseo de desquite, ganando la pelea por decisión unánime. Joe attack that scored. On strongly in round 7 with that early rounds of the first. Stick with the judges. Just as Ali is on his toes. Crowd beginning the station that has not manifested itself all night. Ali still. The winner by unanimous decision is Muhammad Ali. Muhammad Ali has won the fight on a unanimous. Frazier había tenido su segunda derrota en su carrera, pero se repondría rápido al ganar en sus peleas posteriores a Jimmy Ellis y Jerry Quarry por nocaut. Frazier quería la tercera pelea contra Ali, el cual su equipo no dudó en dársela, pensando que Frazier ya estaba acabado, después de haber recibido una paliza a manos de Foreman, el cual Muhammad Ali había vencido por nocaut en una pelea llevada en África. Los insultos de Ali por años habían nublado la visión de Joe. Realmente quería hacerlo pagar, entrenando como nunca para poder desquitar todo lo malo que había hablado Muhammad de su persona. La tercera pelea se daría el 1 de octubre del año 1975 y tuvo lugar en las Filipinas, llamando a esta pelea Thriller en Manila. Todo el ambiente que se había formado alrededor de la pelea era tenso. El ruido de la afición, la prensa mundial, las televisoras y el lugar que se había escogido por el horario era un infierno literal, pues la temperatura era de 45 grados centígrados, siendo el clima uno de los factores de desgaste extra a los que eran sujetos ambos peleadores. Se podía respirar todo el ambiente tenso. El desprecio por parte de ambos peleadores se hacía presente. Desde que comenzó la pelea, la manera en que habían intercambiado golpes era realmente espeluznante. Era impresionante la determinación que tenían ambos peleadores para no rendirse, pues el orgullo y el ego estaban presentes y ninguno de los dos estaba dispuesto a abandonar la pelea. Ali ganaría los primeros rounds de la pelea y la otra mitad Joe Frazier, aunque la mayoría
mayoría de ellos habían sido rounds muy cerrados. Después de 13 rounds, los dos peleadores estaban exhaustos, se mantenían de pie solo por instinto, pero Frazier era el más lastimado, tenía el ojo derecho cerrado y había perdido la visibilidad del ojo izquierdo, pues mantuvo en secreto durante años el problema con su visión. Había sufrido un accidente que no le permitía ver claro, pero eso solo lo sabían sus entrenadores y Frazier. En los rounds finales y en especial el asalto 14, Frazier no podía ver los golpes y Ali conectaba a placer. Eddie Foch sabía que su pupilo podía tener daños irreversibles, inclusive terminar muerto. Estaba agotado totalmente, sentía que se desmayaba y pensaba en ya no salir al siguiente round, pero la esquina de Frazier le habían ganado esa decisión de detener el combate. No, man, let me continue. I don't want to stop. Let's keep on going. No, come on, Ed. Somebody in Frazier's corner is saying he ought to be stopped. No, yo, look. And he takes how much I said one. Yeah, okay, you can call us off. Sin duda, una pelea que había quedado para la historia, considerada una de las batallas más grandiosas de todos los tiempos. And he's in just as bad a way as Joe Frazier, who had to go first. Al año siguiente, Joe Frazier pide tener la revancha ante Foreman para desquitar su derrota, presentándose con un nuevo look, pero la pelea no cambiaría mucho. Foreman seguía tirando tremendos bombazos a la humanidad de Frazier. Aunque la pelea llegaría a más rounds que en el primer combate, Foreman volvería a enviar a la lona a Frazier en 2 ocasiones, esta vez en el 6º round. Joe se incorporaría en mal estado a la cuenta de 9, pero el referee decide detenerle el combate. Series of exchanges begins to tie. Foreman still punching. Frazier is down. Frazier is down 5 tonight. Frazier getting the left. Frazier getting the right. Frazier taking it from George Foreman. Foreman again with the right. Second knockdown to George Foreman. Struggling to Frazier, struggling to his feet. George Foreman. Joe Frazier decide anunciar su retiro del boxeo en el año de 1976, después de haber perdido en contra de solo 2 peleadores, en 2 ocasiones contra Muhammad Ali y 2 en contra de George Foreman. Pero la gran sorpresa se daba cuando Frazier anuncia su regreso al boxeo después de 5 años de retiro, en el año de 1981. Entre críticas y negativas de la prensa, realizaría solo una pelea en contra de Floyd Cummings, la cual terminaría en un empate, retirándose definitivamente del boxeo ese mismo año, dejando un récord de 37 peleas, 32 victorias, 27 knockouts, 4 derrotas y un empate. A lo largo de su carrera y con el pasar de los años fue perdiendo su fortuna ganada poco a poco. La generosidad que tenía le hacían dar dinero a la persona que se lo pidiera. La ingenuidad que tenía le hacían confiar en negocios a personas que lo defraudarían.
teniendo negocios fallidos que solo despilfarraban el dinero sin tener ganancias y solo pérdidas. Era curioso para algunos ver a peleadores como Muhammad Ali y George Foreman que eran millonarios, mientras Frazier era cuestionado por no tener dinero. Pero Frazier respondía de una manera educada y divertida, diciendo: «Tengo miles de billetes de $100 enrollados en la sala de mi casa». Frazier sabía que su respuesta no les convencía, que lo veían diferente. La imagen que mostraba era la de un hombre mayor enfermo, viviendo en el segundo piso de su gimnasio en Filadelfia, siendo esta una de las últimas propiedades que poseía. Frazier había invertido sus últimas ganancias que le quedaban en 143 terrenos en un condado de Pensilvania por $843,000. Una desarrolladora inmobiliaria había acordado comprar esas tierras en $1.8 millones, pero Frazier había sido timado y engañado. El fideicomiso había quebrado y dejaron de pagar, argumentando que le habían liquidado todo en una sola exhibición. Frazier los demandaría por fraude y estafa. Decía que su firma había sido falsificada, quedando sin propiedades ni dinero. Lo más irónico de todo es que esos terrenos en la actualidad son una zona residencial con un valor de más de $100 millones. Con el pasar de los años, el cuerpo de Frazier fue perdiendo fuerza, siendo diagnosticado en el año 2009 con la enfermedad de la diabetes y presión arterial alta. 2 años después, se le diagnosticaría cáncer de hígado. Frazier no tuvo más remedio que poner en venta el último patrimonio que le quedaba, como su gimnasio, que era donde él vivía y entrenaba, siendo este el último sustento que tenía. Su salud se había deteriorado bastante. Su familia lo mantenía bajo cuidados muy rigurosos hasta que finalmente fallecería en el año 2011. Joe Frazier será recordado como un hombre con gran corazón, un joven que luchó por alcanzar sus sueños, un pequeño venido de ser un campesino cultivador de tierras que lo enamoró el boxeo al verlo por primera vez, forjando en su mente querer ser como sus ídolos boxísticos, cuando era solo un niño. Sin duda, logró conseguir su sueño de convertirse en campeón del mundo, un hombre que alcanzó la gloria, fama y fortuna, que se convirtió en ídolo de un pueblo, por su gran calidad de ser humano y su legado boxístico. Será recordado como uno de los mejores campeones de peso completo, así como en ser considerado como uno de los más grandes boxeadores de la historia del boxeo. Descanse en paz el gran Smoking Joe Frazier. Hasta siempre, campeón. Si te ha gustado el video, regálame un pulgar arriba. Compártelo para que más personas puedan disfrutarlo. Y si deseas hacerlo, suscríbete a mi canal para ver más videos como este. Me despido, amigos, deseándoles que se encuentren muy bien. Saludos a todos los fans del boxeo. Hasta